buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, Jesús, mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, Jesús, mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Jesus, we ask, Pablo, that you fill us with your presence. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, Jesús, mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Lléname,
lléname, fuente de agua viva, lléname, Jesús, mi deseo, lléname, Jesús, mi anhelo. Father, we wait on you, Jesus. Lord, within us, one more of you, Jesus. More of you, Father, Lord. Come fill my heart, Father, Lord. Come fill us, Jesus. You're worthy, Father, worthy God. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Digno de abrir los sellos, Señor. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Que fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Thank you, Father, Lord Jesus, you Lord, Father. We exalt you, Father, Lord, we exalt you. Bueno es alabar al Señor y darle la honra y la gloria y la alabanza. Gloria sea a nuestro Dios, a nuestro Señor. Qué bueno, hermanos, que podamos entonar las alabanzas al Rey de Gloria y es una forma como de expresión de agradecimiento. Usted sabe que nosotros le pertenecemos a Él. Él es el dueño de nuestra vida. Mi cuerpo, su cuerpo le pertenece a Él, porque fuimos comprados a precio de sangre. Mi alma, mi espíritu, es de Él. Entonces, si usted es de Él, yo soy de Él, entonces dígame, ¿qué le podemos dar a Él? Si le pertenecemos a Él, todo nuestro ser es de Él. A Él le debemos la vida eterna. Es porque Él nos ha dado de su vida. Por eso que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso yo pienso, ¿no?, que qué es lo que le podemos dar a Él si somos de Él, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Pero sí tenemos ese gran honor, ese gran privilegio de entonar alabanza, de proclamar esa ofrenda de alabanza que es para nuestro Dios, para nuestro Señor. Por eso es precioso alabarle, exaltarle, deleitarnos, alabándole, deleitándonos, hermano, ante la presencia del Señor. Eso es lo hermoso que tiene el creyente. Nosotros, como digo, de Dios, en medio de la alabanza, nos gozamos. Gloria sea nuestro Dios, a nuestro Señor. Muy bien, hermanitos y hermanas, Dios les bendiga a todos. Qué bueno poder saludarlos y también extendiendo este saludo a nuestros amigos, a todos aquellos que Dios permite que puedan escuchar este mensaje de la palabra del Señor. Es un privilegio grande para el hombre que Dios hable a cada uno de nosotros. Recuerde usted que la palabra de Dios es poder, es potencia. La palabra de Dios es la expresión de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien, hermanito, vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestras Biblias. Un salmo muy conocido, Salmo 23. Ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Salmo 23. Solamente vamos a leer el primer versículo y el último, porque usted ya se lo sabe de memoria, ¿no? Es un salmo muy conocido para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, porque encontramos ricas y eternas bendiciones en este salmo. Gloria a Dios. Muy bien, Salmo 23, leemos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Mire lo que hemos leído. Mire lo que hemos leído. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor y pedirle que el Señor hable a cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad preciosa, hermosa que nos concedes de venir ante tu divina presencia. Señor, ayúdanos, queremos meditar en tu bendita palabra. Señor, habla a cada alma, cada vida, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Te lo pedimos, Señor.
Te rogamos, Padre, la intervención del Espíritu Santo sobre nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos a conocer estas verdades hermosas. Deja el consejo divino sobre nosotros, Señor, para ser edificados, fortalecidos en tu bendita palabra. Señor, habla cada vida, cada alma. Bendito sea tu santo nombre por siempre, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Bien, hermanitos, después de haber dado lectura a esta palabra del Señor, vamos a ir meditando en estas porciones. Y el tema sería, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Fíjese que este salmo es una expresión de una relación de David con su Dios. Es de una relación, fíjese, de una relación, de una comunión que tenía David con su Dios. Él expresa, y eso es lo hermoso, hermano, eso es lo hermoso, eso es lo precioso dentro del llamamiento que nosotros tenemos, que cada uno de nosotros tiene una relación con el Señor, una comunión con el Señor personal. No quiere decir que no podemos tomar ejemplos de estos hombres, de estos siervos y de siervas que tuvieron una relación, una comunión con Dios y que tuvieron la experiencia de poder ver la mano poderosa a favor de ellos. Tenemos muchos ejemplos, pero gracias al Señor que usted y yo tenemos esa comunión personal, Usted tiene su propio altar para Dios, su propia relación con Dios. Y eso nosotros lo vemos en la historia de la iglesia, en la historia del pueblo de Israel, que cada hombre tenía una comunión especial con su Dios, con su Señor. Fíjese que, por ejemplo, usted va a ver una gran diferencia de aquellos siervos. Le voy a poner un ejemplo, el siervo Moisés, por ejemplo. Una gran diferencia entre Moisés y David. Una gran diferencia. La comunión con Dios, ¿no? Pero en la forma, ese trato personal. Por ejemplo, tenemos Elías, por ejemplo. Elías, ¿no? Elías, una relación personal, recuerda de Elías, que dice que el Señor le proveyó el alimento, pan y carne, y eso no sucedió con otro siervo. Por eso le digo que nosotros tenemos una relación, una comunión con Dios. Aprendamos esto porque a veces nosotros somos débiles, ¿no? Somos débiles y que a causa de la actitud de un hermano, de una hermana, a veces nosotros los debilitamos. Y no tiene que ser así, porque yo y el Señor, es usted y el Señor, es el Señor con usted, es el Señor con usted. ¿Se acuerda usted cuando el Señor está hablando con Pedro, ¿no? Que le está dando el gran privilegio, el gran honor, ¿no? de que él va a ser un siervo que va a velar por la iglesia, que va a predicar, que va a ser un instrumento en las manos de Dios? Entonces él le dice, Pedro le dice al Señor, y señalando a Juan, ¿y qué de este? ¿Y qué le dijo el Señor? O sea que Pedro y el Señor es una relación personal entre Pedro y el Señor. Juan tenía su propia relación. Y usted mira, por ejemplo, la gran revelación que Juan tiene del poder de nuestro Señor Jesucristo. A Juan se le reveló el último libro de las Santas Escrituras.
Por eso es que cada uno es diferente. Por ejemplo, el apóstol Pablo, una relación, una comunión personal. Por eso que hay que darle gracias al Señor que nosotros, usted depende de su Dios, de su Señor, de su Dios, de su Señor. Ahora, claro, eso sí, no voy a negar que Dios puede usarlo a usted para bendición de los demás. En el caso de Filemón se recuerda. Filemón, cuando el apóstol Pablo escribe y le dice que por el amor y por la fe, Filemón han sido confortados los santos, los creyentes. Entonces sí, pero en relación de su salvación, en relación de su comunión con Dios, es usted con Él. Soy yo con Él. Es mi comunión, es mi propia comunión con el Señor. Entonces, eso es lo que vemos nosotros aquí por eso le decía, de David. La relación de David con su Señor. Ahora, fíjese, David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David tuvo la experiencia de tener el amparo divino. Tuvo la experiencia de tener el amparo divino. El Dios proveedor le proveyó todo lo que él necesitaba como rey. Sin embargo, usted sabe la distancia que hubo un momento por la actitud de él. La distancia, pero esa distancia que hubo entre David y su Dios, las consecuencias lo pagó. Sin embargo, dice David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué dice el salmista, por qué dice David esto? Es porque es cierto que le falló a su Dios, a su Señor, pero sin embargo vino en un arrepentimiento, se arrepintió, le dolió en su corazón lo que he hecho, Dios lo perdona, lo restaura y hay una comunión siempre David con su Señor. El tema que nosotros estamos teniendo es, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ciertamente nada no faltará. Pero fíjese que a pesar de que nosotros tenemos, o el pueblo de Israel también tenía el conocimiento de que su Dios es el proveedor, que su Dios es el que lo sustenta, es el que lo guiaba, Dios es el que hacía milagros, hacía prodigios, hacía tantas cosas para que a Israel no le faltara nada. Más sin embargo, hay momentos, y esto es importante, ¿no? En esa relación que nosotros mantenemos con Dios, porque a veces surge el pensamiento humano, la naturaleza humana surge y como que tiene más ventaja, las consecuencias que hay alrededor nuestro que la presencia o la palabra de Dios sobre nuestra vida. Fíjese que por ejemplo, bueno, un ejemplo, ¿se acuerda usted en el libro de Ruth? En el libro de Ruth allí encontramos una experiencia bien clara y espero pues que esto sea de bendición para nosotros, que sea de ejemplo para nosotros, que nosotros creemos que Dios, Cristo Jesús, es nuestro Señor, es nuestro proveedor, que nada nos faltará y el Señor que está a nuestro lado siempre va a estar atento a resolver nuestras necesidades porque Dios es el Dios que nos ha llamado a poder disfrutar de su gracia, de su fidelidad, de su palabra. Entonces, dice en el capítulo 1 de Ruth, vemos un hombre con su esposa Noemí.
y sus 2 hijos. Oiga bien, a causa del hambre, ellos toman una decisión de ir a buscar a otras tierras lo que faltaba ahí en esa ciudad. Si nosotros leemos, vamos a ver, hermanitos, porque es interesante lo que encontramos acá en el capítulo 1 de Ruth. Dice, fíjense bien cómo dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar de los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Fíjese bien, este hombre dice, el nombre de aquel varón era Elimelech. Este hombre, a causa del hambre, él toma su esposa, toma sus 2 hijos y se va a las tierras de Moab. La pregunta, ¿no estaba Dios allí? ¿No era él parte del pueblo de Israel? ¿No era él de los circuncidados? ¿Se acuerda usted la expresión de David cuando dijo, ¿y quién es este incircunciso? Cuando ve a Goliat, que está provocando el ejército de Israel. Dice, ¿quién es este incircunciso? O sea, ¿quién es este hombre que no tiene cobertura del Dios de Israel? Si ellos tenían pacto, ellos tenían, el pueblo de Israel estaba bajo la cobertura del Dios que los había libertado. Sin embargo, aquí nosotros vemos, por eso yo le hacía la pregunta, ¿y no estaba el Dios de este siervo allí? ¿Y qué va a hacer a otras tierras? Como que pareciera ser que allá estaba Dios en otras tierras y allí no estaba. Y como no estaba la presencia de él allí, entonces el hambre vino. Ahora, ¿qué necesitaba este hombre para mantenerse firme? Confianza en su Dios, dependencia de su Dios. Ver el proceder de Dios que había tenido con sus antepasados. Recuerde, capítulo 29 de Deuteronomio, en el versículo 5, allí el Señor hablando, dice que por 40 años al pueblo de Israel no les faltó vestido. Sus vestidos sobre sus cuerpos no envejecieron. El calzado, dice, su calzado no envejecieron. Porque ese Dios que los había sacado es el Dios que los iba guiando, es el Dios que proveía, es el proveedor. Pero en este caso, Elimelech tiene una debilidad, cree que al irse a otras tierras, allí va a encontrar la bendición. Tenemos, hermanos, que aprender firmes en Cristo Jesús, porque a pesar de que las situaciones puedan ser muy difíciles, escasez en cualquier área, pero nosotros firmes en nuestro Dios, en nuestro Señor. Dios, el Señor, es su Dios, su Señor, su proveedor. Y cuando uno tiene, hermano, esa seguridad que Dios no me va a fallar, entonces las consecuencias que están pasando, lo difícil que se está pasando, uno tiene la confianza que el Señor tarde o temprano veré la mano poderosa, veré la mano bendita sobre nuestra vida, el Dios que me ha llamado, el Dios que es mi Señor, mi protector, ese me sostendrá, ese me alimentará, no me dejará caer, no me va a olvidar, no me va a
desamparar porque es Dios lleno de misericordia, de gracia y de bondad. Por eso dice el salmista, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por eso dice el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermano, esa promesa de Dios sobre nosotros es el que nos hace a nosotros sentirnos firmes, firmes. No importa lo que esté pasando alrededor nuestro, hermano, hermana. No seamos como ese tipo de creyente que se van donde calienta el sol. ¿Usted ha visto ese tipo de creyente? Se van donde calienta el sol. Se van donde, es que aquí está bueno, aquí está mejor que allí. Eso le pasó a Noemí con Elimelec. Allí había hambre y ahora dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Quizás oyeron que en las tierras de Moab, allí había abundancia, allí había pan. Bueno, vámonos para allá pues. Una pregunta. ¿Le consultaron a su Dios? ¿A su Señor? No tuvieron la plena confianza de su Dios que tarde o temprano Dios, el Señor, los iba a bendecir. Y mire lo que hace, por eso le digo, a veces, hermano, las decisiones que nosotros tomamos a veces traen consecuencias fatales. Una decisión que usted tome se lleva a veces hasta su familia. En el caso de Elimelec, Elimelec se hubiera quedado tranquilo, se hubiera quedado firme, allí esperando que el Dios, el Señor, que lo había llamado, si él estaba con vida, si él tenía vida, era porque Dios, el Señor, le había permitido. Tenía que depender solamente de su Dios, de su Señor. Estoy seguro, hermano, hermana, que este hombre tenía el testimonio de que Dios, el Señor, no le había faltado nada a Israel. Usted ve, hermano, en el desierto, si Israel lo tenía, como dice las Escrituras, ¿no? El vestido, el calzado, el maná, ese pan que recibían del cielo, la presencia, la guianza del Señor día y noche. Entonces, Elimelec tenía ese testimonio, por lo tanto, si hubiera sostenido que el Dios le iba a proveer, que había escasez, sí, había hambre, sí. Y mire, hermano, y no solamente este hombre, si, a veces trae sorpresa. A mí a veces me sorprende, ¿no?, la actitud de aquellos hombres y quizás al verlos al nivel humano, quizás tenían razón al verlos al nivel humano, que yo pienso pues que en esta relación con Dios vamos aprendiendo, lo vamos capturando de las promesas de la palabra del Señor y a veces lo vamos fortaleciendo, nos vamos fortaleciendo. Fíjese que, por ejemplo, hermano, usted recuerda de un Abraham en el capítulo 12, versículo 10, dice que lo mismo que pasó aquí en los tiempos de Ruth, en los tiempos de Noemí con Elimelec. Con Abraham, capítulo 12, versículo 10, dice que llegó una hambre y Abraham se mueve. Fíjese bien, el hombre, el padre de la fe. El padre de la fe se mueve porque allí hay hambre y va en busca del pan y el problema que se le viene por su esposa Sara. Más tarde, capítulo 26, versículo 1, siempre de Génesis, lo mismo le pasa a Isaac, que dice que llegó una hambre y esta hambre fue peor que la primera hambre que hubo en los tiempos de Abraham. Lo mismo, salen de donde está Isaac y a causa de la belleza de Rebeca, él tiene un problema, porque cuando le preguntan si Rebeca, ¿qué es Rebeca de él? Él dice, es mi hermana.
vea las consecuencias. Por eso, hermano, gracias al Señor que por un lado vemos la actitud del hombre y por otro lado vemos el proceder de nuestro Dios, de nuestro Señor, que el Señor no desampara. El Señor, conociendo las debilidades, siempre su misericordia, su gracia y su bondad permite que el hombre aprenda, que vaya entendiendo. Y a veces con los golpes lo enseñan a uno. A veces nosotros aprendemos, a golpes en la vida. Cometemos grandes errores, situaciones difíciles que a veces llegamos a vivir a causa de una decisión de no buscar la dirección del Señor. Firmes en Cristo Jesús, firmes en el Señor. Porque vemos nosotros hombres de Dios, fíjese, hombres que tuvieran una comunión estrecha, una comunión, una relación. Y mire, hermanito, hermana, como yo siempre he dicho, que cada día en la vida es una escuela para nosotros. Seguimos aprendiendo. Fíjese, la relación que usted tiene es personal con su Dios. O sea, es usted con Dios. Mi relación que yo tengo con mi Dios es personal. Es mi relación con Dios. Es su relación con Dios. O sea, no quiere decir que usted no tiene cierta influencia sobre lo que están alrededor. Sí, tiene relación, porque usted puede ser un vaso, un instrumento que Dios lo va a usar para bendecir a los otros. Pero la bendición que fluye sobre la otra persona, eso no depende de que la persona sea salva. O sea, Dios lo usa a usted. En el caso de Filimón, ¿se acuerda usted de Filimón cuando el apóstol Pablo que lo lleva en oración y él le da gracias al Señor y le da unas palabras de aliento a Filimón y le dice que por tu amor y por la fe en Cristo Jesús han sido confortados los corazones de los santos? O sea, que ese hombre era un siervo en las manos de Dios para bendición de los suyos. Pero en relación a la salvación, no, es personal. En relación a la salvación, es personal. O sea, usted no depende de la actitud de su hermano o de su hermana. Es usted con Dios. Muy diferente. ¿Se recuerda usted un Elías, por ejemplo? Un Elías, un Moisés. Fíjese, solamente les pongo ese ejemplo. Para que usted vea la relación de Elías con su Dios, la relación de Moisés con su Dios. Elías, por ejemplo, sostenido por el Señor, alimentado por el Señor, a él no le faltó nada. Todo lo tenía. Fíjese, allá, el Dios, es que nadie se puede ocultar de la presencia del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Allá llegó el Dios de gloria, el soberano, el poderoso, a buscar a su siervo. ¿Qué haces aquí, Elías? Usted sabe las palabras de Elías, pero fíjese que, mire, hermano, y esto es la bendición para nosotros, como lo estamos hablando de la relación personal, ¿no? Elías fue alimentado por Jehová, el Dios de él, usando cuervos, pan y carne, por la mañana y por la tarde. ¿Ha encontrado usted que Moisés fue alimentado por cuervos, pan por la mañana, pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde? No, porque era una comunión, era algo peculiar, era algo personal. Las situaciones eran eran diferentes. El medio, la época era diferente. Pero había algo en común, que tanto el Dios de Moisés como el Dios de Elías los sostuvo.
los mantuvo en sus manos. Ellos se sostuvieron por la atención de su Dios. Gracias al Señor, que Dios, el Señor, le proveyó a Moisés la fuerza, la fortaleza, porque tenía en sus espaldas un pueblo, hermano, duro. Pero esa es la relación que tenía Moisés con su Dios. Así es con nosotros. Usted, hermano, hermana, usted tiene su relación con Dios. Fíjese que las palabras que este salmo hemos visto, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta palabra es el fruto de una relación que tenía David con su Dios. Pablo, por ejemplo, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿por qué dice el apóstol Pablo eso? Porque él pasó momentos difíciles. Por eso que el Señor le dice: Pablo, no temas. Pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, que él confiaba en su Dios, en su Señor. En las buenas y en las malas, él se mantenía firme. Eso teníamos que hacer nosotros, hermano, hermana. Firmes en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. O sea que su firmeza depende de su obediencia, de su sometimiento a la soberanía de nuestro Dios, de nuestro Señor. Nada nos va a faltar, pero eso sí, porque mira lo que dice acá el salmista. Dice, voy a leer las últimas palabras del versículo 1. Nada me faltará. Ahora, ¿por qué no le va a faltar nada a David? ¿Por qué a este salmista? ¿Por qué nada le va a faltar? Porque él reconoce que Jehová es su pastor y él es una oveja. O sea, nada le va a faltar. Nada le va a faltar. Pero él se considera una oveja. Porque dice: Jehová es mi pastor. Ahora, cuando él dice Jehová es mi pastor, lo que está diciendo es que el pastor, que es el Dios de él, es el que lo guiará por delicados pastos, donde hay abundancia. Pero eso sí, hay que reconocer que él tiene un pastor. Tiene alguien que lo va a cuidar, lo va a liberar, lo va a proteger. Viene una tempestad, el pastor lo agarrará a él como oveja y lo pondrá en un lugar seguro. Sabe el pastor que la oveja tiene hambre, lo va a agarrar y lo va a llevar a delicados pastos donde hay abundancia. Sabe el pastor que la oveja tiene sed, lo va a llevar a tomar agua fresca. Eso es el pastor. Eso es lo que David está diciendo. Nada me faltará. Pero él reconoce que el Jehová, su Dios, es su pastor. Y mire, pues, esto es que cuando usted y yo reconocemos que Jesucristo es nuestro Dios, mi Señor, Cristo dijo que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Posiblemente estemos allí en una área donde ya no hay pasto. Pero usted como oveja no va a decidir saltarse esa muralla, esa frontera e ir a buscar sin la guianza de su pastor. Ahora, si el pastor lo guía, entonces sí, él lo va a guiar a lugares hermosos, de abundancia. Pero tenemos que estar firmes, no tenemos que
proceder como estos ejemplos que le he puesto de Elimelech con Noemí. Si se fueron a otras tierras, la tierra de los moabitas, allá a Noemí se le murió el esposo, se le murieron los dos hijos, queda viuda, queda ella sola, y ella solamente queda con las dos nueras. Una de las nueras se queda allá en la tierra de los moabitas y solamente se viene Ruth con ella. Cuando ella entra a la ciudad, porque dice que Ruth oyó que Jehová, el Dios de ellos, había proveído pan allá en su tierra. Oiga, 10 años. ¿Y qué fue a hacer Ruth allá o Elimelech? Porque no se estuvieron allí en ese lugar. Porque allí era su tierra, en Belén. ¿Acaso no estaba Dios allí? ¿Acaso solamente allá en las tierras de Moab, solamente allí y había provisión? Oiga, tenemos que seguimos aprendiendo, sometiéndonos a la soberanía de nuestro Dios, de nuestro Señor. Qué tristeza, porque dice que cuando Noemí regresa, llega allí al pueblo, decían, ha vuelto Noemí. Porque Noemí significa placentera y dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en situación de amargura vengo. Saber qué semblante traía Noemí, destrozada, hecha a pedazos, su familia. Gracias al Señor, ¿no? Que por lo menos Noemí regresó, pero imagínense el esposo, los dos hijos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y donde usted está, manténgase firme. Manténgase firme. A su alrededor donde está, usted cree que hay escasez, manténgase firme. No vamos a tomar decisiones que sean más tarde causas de dolor, de angustia. Por eso yo doy gracias al Señor, hermanos, hermanas, que tenemos un Dios, tenemos un Señor, que en su misericordia y en su bondad el Señor sostendrá a los suyos. Eso es lo que dice acá el salmista. Por eso ciertamente el bien y la misericordia, porque él llegó a entender que, como dice Jehová mi pastor, él llegó a entender que su Dios era lleno de misericordia, lleno de misericordia. Y esa misericordia también le traía bienes, una paz y una tranquilidad que trae al hombre. Los bienes son para nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La misericordia dice que son nuevas cada mañana, porque la misericordia de ayer hoy es diferente, mañana va a ser diferente. Por eso es que son nuevas cada mañana y lo seguirán a nosotros, porque Jehová es nuestro Dios, nuestro Señor. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias al Señor. Hermanos y hermanas, el consejo es que a nosotros no nos faltará nada, nada, a usted no le faltará nada. Eso sí, como decía el apóstol Pablo, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, con temor y temblor. Sometidos a la soberanía, a su bendita palabra, y así el Dios de gloria fluirá sobre nuestra vida. Y llegaremos a lo que dice el salmista con seguridad, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso quiere decir, hermanos, que la presencia del Señor siempre va a estar con nosotros. Gracias al Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Dios es bueno, Dios es grande, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y yo sé, hermanito, hermana, de que Él en su misericordia, pues, siempre va a estar con nosotros. Va a estar allí a su lado.
Por eso digo, siempre digo, firmes en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea Jesús. Y para terminar, Cristo viene pronto. Pronto viene el Hijo de Dios por su amada iglesia y lo esperamos nosotros con gozo, con alegría en nuestros corazones y con paciencia. Esperamos ese sonar de la trompeta para ser levantados y encontrarnos con Cristo en las nubes, que muy pronto sucederá. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Amén.